Ustedes acaban de presentar documentos bastante importantes, como es el proyecto de ley de presupuesto público, marco macroeconómico. Empezando por el proyecto de presupuesto público, que ha sido una de las interrogantes en el Congreso. ¿De qué manera pueden asegurar que dos cosas, ¿no? La correcta ejecución, en la medida que hay un cambio en los gobiernos subnacionales, ¿no? Y la descentralización de los recursos. Entiendo yo que es un discurso que ustedes están empujando, ¿no? Pero que hay preocupación, por supuesto, en el Congreso. ¿Cómo asegurar la correcta ejecución del presupuesto público de 2023? Bueno, evidentemente el tema es que a partir de enero del próximo año tenemos nuevas autoridades a nivel subnacional, de hace regiones y alcaldías o municipalidades. Entonces, un punto importante es qué podemos hacer a partir de la evidencia empírica respecto a lo que vendría a ser la calidad de gestión que podrían tener las nuevas autoridades. Entonces, por lo general, la evidencia nos dice que llega, digamos, un gobernador, llega también, digamos, sus consejeros, llega el alcalde, ¿no es cierto? Y el punto es que se produce por lo general, cuando comienza la nueva administración, hay un bache en cuanto a lo que es la ejecución del gasto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos pensado? Lo que hemos pensado es que vamos a desarrollar una capacitación, cursos, en un lado a nivel de alta dirección del gobierno subnacional, estoy hablando de gobernadores, miembros del Consejo Regional y alcaldes, y otro curso respecto, digamos, a gestión pública para el personal que mira la parte operativa. Hoy estamos hablando del responsable de las adquisiciones, estamos hablando del responsable personal, hablamos también, por ejemplo, lo que son los responsables, por ejemplo, de manejar los elementos de transparencia. O sea, hay dos cursos, uno para la parte operativa y otro para la alta dirección. Y ese curso se va a dar inclusive siendo personal electo. O sea, no vamos a esperar a enero, digamos, para capacitarlos. La idea es, luego de octubre en adelante, desarrollar una serie de actividades de capacitación para estos grupos. La otra cosa importante que creemos que puede resultar va por el lado, por ejemplo, de lo que es la asistencia técnica que da el ministerio a, digamos, los gobiernos subnacionales. Y ahí estoy pensando en programas, por ejemplo, como lo que es Conectamef. Conectamef, por concepción, es un grupo estable, sobre todo en las capitales de región, de técnicos del Ministerio de Economía que asisten, digamos, a los gobiernos subnacionales para que para evitar que haya ralentizaciones por el lado de lo que es la ejecución del gasto principalmente. Entonces el concepto de Conectamef se va a hacer mucho más incisivo, más por el lado de buscar soluciones in situ, digamos, a los problemas, que de transmitir, ¿no es cierto?, como una suerte, entre comillas, de mesa de partes, los problemas que hay por el lado de la gestión financiera o la gestión pública en general a nivel de gobiernos subnacionales. O sea, estamos hablando de un Conectamef mucho más empoderado, con mayor cantidad de recursos, por supuesto, y vuelvo a decir una vez más, el cambio cualitativo de no solamente transferir o informar de los problemas, sino resolverlos in situ. Entonces creemos que con estas iniciativas vamos a poder reducir o moderar sobre todo lo que es el bajón en cuanto al ritmo de gasto que ocurre en el primer trimestre del año siguiente a un proceso electoral. Perfecto. Desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento, hemos visto los últimos meses desaceleración en la recaudación tributaria y en agosto una caída de 2 dígitos. ¿Cuánto esto les preocupa? ¿Hay alguna previsión respecto a los ingresos para lo que resta del año? Hay varias cosas. El tema es que el mantener o estabilizar los ingresos tributarios permite estabilizar también los llamados recursos ordinarios, que es si quiere, la parte, mirando en términos presupuestales, la parte que corresponde, digamos, a recursos ordinarios equivalente a recaudación tributaria aplicada al financiamiento. Ahora, nosotros creemos que en la medida, por ejemplo, que el plan de reactivación que hemos presentado el día de ayer empiece, digamos, a dar sus frutos, empiece a generar un mayor nivel de actividad económica y a la vez una mayor recaudación tributaria, sin cambiar estructuras tributarias, sin cambiar tasas. El incremento de la actividad económica implica una base imponible más grande y por tanto la posibilidad de recuperar en la parte de ingresos tributarios.
Ahora, tan importante como el que hayan recursos tributarios incrementados producto de la reactivación, el punto es que esos recursos tienen que ser ejecutados. El problema está cuando se trasladan recursos, en general recursos públicos y entre ellos los famosos recursos ordinarios, y el pliego, ¿no es cierto?, no devenga en la magnitud que debiera de hacerlo. Por ejemplo, que en el presupuesto del próximo año prácticamente no se están financiando proyectos nuevos. ¿Y cuál es el mensaje? Que sobre la base de más de 2.300 proyectos de inversión que están abandonados o que no han perdido la cadencia, ¿no es cierto?, estamos estoqueando de proyectos que deberían de ser desarrollados. El punto es que para poder, vamos a decirlo así, evitar o ser más eficiente en la gestión, el mensaje a los sectores y a los pliegos es: gasta primero lo que tienes y sobre esa base recién podemos discutir posibilidades de proyectos de inversión nuevos a futuro. Entonces, esto definitivamente implica una mejor gestión, una más eficiente gestión por el lado, digamos, de lo que es los proyectos de inversión, ¿no? Ministro, un compromiso del gobierno, y que lo dijo el presidente en su mensaje a la Nación y el primer ministro también lo repetió en varias veces, es la recuperación de las deudas, el cobro de las deudas tributarias. Desde el MEF, ¿qué se va a plantear un poco para que esto se pueda volver realidad, ¿no? También conocimos que la semana pasada, hace unas semanas, el primer ministro tuvo una reunión con directivos de la subsidiaria de Telefónica. Quería saber si hay un compromiso por parte de la empresa, si están teniendo diálogo con alguna de estas empresas que mantienen controversias tributarias con el Estado. No hay que olvidar que la recuperación de recursos que están sujetos a controversia, hablo de pagos tributarios, ¿no es cierto?, obligaciones tributarias que se han puesto en cuestión, son ingresos por una sola vez. Entonces yo tengo claro que por más que se produzcan esos ingresos, y lo que se está trabajando es quizás los procesos para poder, digamos, reclamar, vamos a decirlo así, por el lado de una empresa frente en principio a la SUNAT, después al Tribunal Fiscal e inclusive en algunos casos se llega a la vía jurisdiccional. La idea es que los procesos tiendan a reducirse, a serlo más eficientes, para que con una mayor oportunidad el Estado pueda accesar, digamos, a esos recursos que tienen carácter tributario, o sea, obligaciones tributarias que no han sido pagadas, han sido apeladas, han seguido el trámite normal, pero la idea es acortar esos procesos, porque nos hemos dado cuenta que en la medida en que estos procesos de recuperación o de resolución de controversias en temas tributarios, cuanto más tiempo dura, la probabilidad de que se ingrese en un esquema de prescripción es mayor. Es importante, digamos, que estos recursos que son puestos en cuestión por parte de las empresas tienen diferencias con la SUNAT, digamos, para poder aceptarse como obligaciones consentidas, pero como le vuelvo a decir, la idea a lo sumo, digamos, es que los procesos de recuperación se puedan acortar, no quitando en lo absoluto el derecho a reclamar por parte, digamos, de un contribuyente, sea persona natural o sea persona jurídica. El punto ahí de por medio es, vamos a tratar de ser más eficientes en lo que es la recuperación de estos recursos, digamos, que son obligaciones tributarias, pero que han sido apeladas por parte del obligado, ¿no? Uno de los ejes del gobierno se habló mucho de la reforma agraria. ¿Cuántos recursos están destinando para el 2023 sobre una segunda reforma agraria y sobre cuánto se destinaría para una posible crisis alimentaria para el próximo año? Lo que pasa es que esas proyecciones son cambiantes, por un lado, y por otro tiene que ser conversada definitivamente con el sector. Cuando me habla, por ejemplo, de la segunda reforma agraria, por ejemplo, no hay forma de que en el Ministerio definamos una posición por fuera de lo que vendría a ser los intereses del sector correspondiente. Ahí estamos hablando de competencias sectoriales sobre las cuales aquí en el Ministerio las respetamos absolutamente y va a depender un poco de la información o requerimiento del sector para poder, digamos, pensar en números en específico. Por ejemplo, cuando se ha hablado de este tema tan controversial de lo que es la ley del cáncer, y se ha quedado con el Ministerio de Salud, que en lo que resta del año se le van a trasladar 122 millones y el próximo 515 millones, esos números no los ha puesto el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando se habla, por ejemplo, de recursos para poder atender lo que dice esta ley,
más o menos hablamos, de acuerdo al MINSA, de 1.500 millones de soles. Pero es imposible que esos 1.500 millones de soles sean digeridos, digamos, en tan corto tiempo este año para lo que es, digamos, el gasto de atención por esta ley. Y en todo caso, el próximo año tienen 515 millones asignados, pero ahí insisto una vez más, estos números no son puestos por el Ministerio, sino responden a la capacidad de gasto que tiene el Ministerio de Salud. Cuando se hablaba, por ejemplo, de cifras como de 1.500 millones, estamos hablando de una ley del cáncer que implica en términos de financiamiento entre 8 a 10 años esta magnitud de recursos. Entonces hay que entender que la asignación de los recursos tiene que estar en línea con lo que es la capacidad de gasto de la entidad. Y esa capacidad de gasto de la entidad es responsabilidad de ella misma, ¿no? El Midagri entonces aún no ha solicitado estos recursos para... Lo que pasa es que en el caso de Minagri se refiere usted al tema de la URIA. De la segunda reforma agraria, me mencionaba. Bueno, el tema es el concepto de segunda reforma agraria, o sea, es bastante relativo. Yo diría que en aras de lo que es la segunda reforma agraria, sea el Ministerio del Sector quien diga realmente cuál es la cantidad de recursos que van a poder absorber, por ejemplo, o sea, devengar este año y el próximo. Esas son decisiones ya de carácter sectorial. Volviendo al marco macroeconómico y como parte de él, este plan de Impulso Perú, las cifras del marco macroeconómico sumadas a Impulso Perú, ¿de qué manera ustedes, digamos, pueden tener la certeza de que esto va a tener un impacto? El plan de reactivación me refiero, tanto en crecimiento económico como en generación de puestos de trabajo, en la medida que más o menos la mitad de las normas propuestas van a pasar por el Congreso. Hace una semana más o menos salieron ustedes, Consejo de Ministros, un poco a llamar la atención de que hay por lo menos 40 proyectos del Ejecutivo que prácticamente no se han mirado en el Congreso. Entonces, ¿cuán probable es la efectividad del plan Impulso Perú? Al respecto, debo decirle que en la primera semana, los primeros días en que llegué aquí al Ministerio, fui bastante activo, digamos, en interrelacionar con distintas entidades que son claves, digamos, para lo que es la gerencia, ¿no es cierto?, la gestión de recursos aquí en el MEF. Por eso que me reuní con Julio Velarde en el Banco Central, poco para que haya claridad en relación que el hecho de que yo haya pedido coordinar o coordinación entre política monetaria y política fiscal, o sea, coordinación entre el Banco Central y el MEF, tiene sentido o hace sentido en el entendido que la política macroeconómica implica hablar de la política fiscal y la política monetaria. Entonces, cuando digo coordinar, no significó en lo absoluto afectar a autonomías. Lo que decía simplemente es que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, en temas tan pedestres como el tema de emisiones. Porque cuando no hay coordinación podría suceder que tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central vayan a la misma vez al mismo mercado y con plazos parecidos. Entonces esa falta de coordinación va a hacer sencillamente que el costo del financiamiento sea más caro para los dos. Por tanto, la coordinación debe verse en ese sentido. No en lo absoluto de afectar a autonomías, porque además, en el supuesto negado que yo tuviera esa intención, no podría hacerlo. Sencillamente porque hay una ley orgánica que dice claramente cuáles son las competencias del central y existe la Constitución Política del Estado que también habla de autonomía del Banco Central. Entonces, la idea de reclamar coordinación o decir que hay la necesidad de coordinar no implicaba en lo absoluto, digamos, vulnerar autonomías. Además, no podía hacerlo. También por un tema de conocimiento. En el pasado yo fui director del Banco Central en tiempos en que compartí el directorio con Julio Velarde me refiero. Y la relación de conocimiento a nivel profesional siempre ha sido muy adecuada, no tendría por qué ser distinta. Pero sí necesitaba, digamos, dar una muestra clara que efectivamente no, en lo absoluto, por la cabeza de uno pensaba afectar la autonomía del Banco Central. De esa misma manera, en las primeras semanas me fui al Congreso a reunirme con la mesa directiva. La lógica de esa reunión es básicamente también para coordinar mejor, desde la perspectiva de los proyectos de ley que generan los señores congresistas y los proyectos de ley que vienen del Ejecutivo. La idea es tener un conocimiento en tiempo real de las iniciativas legislativas para evitar fricciones, que quizás a veces el tema de desencuentros en tiempos origina a veces algunas fricciones. La idea es eliminar esa posibilidad y se tuvo muy buena aceptación por ese lado. Y a continuación
me reuní con gremios empresariales y gremios laborales, un poco para decirles qué problemas tenían ellos, cuáles eran sus urgencias, y un poco comentarles, digamos, en el caso de estas reuniones, qué es lo que estábamos pensando hacer en línea con lo que es la política económica, por lo menos en lo que corresponde a la parte fiscal. Entonces, ese tipo de reuniones de acercamiento tuvieron un fin desde el principio, y es mejor nivel de coordinación. Entonces, es verdad, para poder aplicar, en este caso, el plan de reactivación económica, el plan Impulso Perú, se necesita, por ejemplo, en cosas tan concretas como el otorgamiento de subsidios, sea, digamos, por el lado de la factura eléctrica, sea por el lado del pasaje urbano, ¿no es cierto? O la parte relacionada, por ejemplo, en lo que es subsidios, necesitaban proyectos de ley. Entonces, para poder establecer subsidios se necesita tener proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Formulando los proyectos de ley correspondientes para que el próximo miércoles en el Consejo de Ministros se aprueben esos proyectos que van a seguir su proceso regular y poder remitirlos al Congreso. Claro, lo ideal es que el Congreso se pueda pronunciar rápidamente sobre lo que son estas iniciativas legislativas, que son, corrígeme esto, Alex, son 16 de un total de 25 acciones. 16. Sí. 16. Entonces el tema ahí de por medio es que el Congreso pueda con celeridad tratar, digamos, evaluar estos proyectos de ley y consecuentemente en función de eso echar a andar efectivamente el plan de reactivación. O sea, una variable crítica, por supuesto, digamos, es el tema de en qué medida el Congreso de la República pueda procesar esta cantidad de proyectos de ley que van a ser remitidos, pero la expectativa es que eso se pueda hacer rápidamente. En la medida en que tengamos las aprobaciones por proyecto de ley, va a ser más rápida la implementación del plan. ¿Qué nivel de receptividad han tenido ustedes, ¿no? Su gestión con el sector privado en este tema de la búsqueda de recuperación de confianza? Usted el otro día estuvo con la gente de apoyo, ¿no? Haciendo una exposición y mencionó que tiene cita con diversas empresas, ¿no? Mineras, una que otra. Ese nivel de receptividad, ¿cómo está? ¿Cómo va ese termómetro empresarial entre ustedes? Yo diría de los mejores. Puede ser, digamos, que esto vaya en contrasentido de lo que se visualiza, pero siento que por el lado de los gremios y los empresarios empiezan a mirar el Ministerio de Economía y Finanzas como una senda, un puente de interacción, digamos, sin que hayan cortapisas, sin que hayan trampas ni demás. O sea, un puente donde haya fluidez en cuanto a las iniciativas legislativas y a las respuestas, digamos, que uno esperaría de ellas. En el caso del sector privado y los gremios, es cierto, ellos tienen una fijación especial sobre lo que es la normatividad laboral actual. Ahí estamos hablando de lo que es la negociación colectiva y hablamos de la terciarización. Entonces, ante la pregunta de ellos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que estamos pensando en el Ministerio sobre ese tipo de iniciativas que ya existen? O sea, no es que están por darse. Lo que decimos es que estamos evaluando ello porque se necesita, en un proceso de evaluación, por supuesto que a mí me interesaría compartir esa evaluación con el Consejo de Ministros, porque evidentemente pueden haber iniciativas legislativas con una muy buena voluntad, pero desafortunadamente, digamos, no conjuga con lo que vendría a ser el entorno económico, por un lado, y por otro el hecho de que haya más confianza. Entonces, no doy una respuesta definitiva sobre este tipo de iniciativas porque mi expectativa a su vez es conversarla con los ministros en el Consejo y poder llegar a algunos acuerdos. Por eso que no adelanto ninguna opinión sobre el tema de estas dos iniciativas laborales que causan, hay una fijación, causan bastante escozor, digamos, por el lado del sector privado. Pero el tema es que la actuación del sector privado en la economía no solamente implica mirar, digamos, lo que es la normatividad laboral. Hay otros aspectos, por ejemplo, el tema tributario, la estabilidad tributaria, por ejemplo, en el nivel de tasas, o podemos hablar también, por ejemplo, de las acciones de ayuda por el lado de la oferta para que la producción, los productores incurran en menos gastos en costos, tengan menos costos para producir. Por eso que en el programa de impulso, en el caso del Impulso Perú de reactivación, no solamente hay medidas por el lado de la demanda, sino por el lado de la oferta. Cuando hablo de medidas por el lado de la oferta, estoy hablando de la posibilidad de que los costos de producción sean menores. Y consecuentemente con eso, combinado con aumentos en la demanda, evitemos la existencia de presiones inflacionarias a continuación.
Respecto al programa Impulso Perú, ¿cuál sería el impacto respecto a la inversión privada? Sus proyecciones actuales son de 0%, ¿también tendría un impacto con la ejecución de este plan para las proyecciones? ¿Serían positivas para el cierre de este año? Obviamente la idea es tratar de propulsar esto de tal manera que tener resultados ya en este año, a pesar de que estamos entrando al último trimestre. Ahora, el tema es que las proyecciones que hemos establecido sobre lo que es el Producto Bruto Interno, la proyección inicial, por ejemplo, para este año es que sea en 3.3%, tal como está, digamos, en el marco macroeconómico. El punto es que como consecuencia de la aplicación de este plan de reactivación, podemos aspirar, digamos, a un crecimiento quizás de 0.2 adicionales, o sea, podamos llegar hasta 3.5. Puede parecer la cifra pequeña, pero en realidad el plan de reactivación Impulso Perú, ha sido muy cuidadoso con el tema del respeto de los límites fiscales, tanto en lo que corresponde a lo que es el déficit fiscal, como también lo que corresponde al ratio de deuda pública PBI. Pero la expectativa a su vez también es que estamos hablando de mínimos en términos de recuperación. Podríamos pensar, digamos, que en la medida en que las cosas se puedan dar, sobre todo mejorando las expectativas, los resultados de incrementales sobre el PBI podrían ser un poco mayores a los que estoy refiriendo. Pero aquí lo más importante, digamos, es la mirada cualitativa al tema. Es decir, no estamos cruzados de brazos respecto a lo que está pasando con la macro en general y en específico con la actividad económica. Si nosotros nos hubiésemos cruzado de brazos, como algunos analistas señalaban, en el sentido de que no hay necesidad de establecer ningún plan en este caso, de reactivación, porque la economía venía creciendo. El problema es que es cierto, la economía venía creciendo, pero aparte de que el crecimiento ha sido heterogéneo, ha habido sectores que han venido creciendo, por ejemplo, en el primer semestre, y otros, como el caso, por ejemplo, de hidrocarburos, en el caso de manufactura, en el caso de servicios, ha venido contrayéndose. O sea, el crecimiento ha sido heterogéneo. En ese contexto, si es que no planteamos un programa de reactivación, lo que iba a ocurrir, en mi opinión, inexorablemente, es que la tasa de crecimiento se iba a seguir desacelerando. Y la desaceleración de la tasa de crecimiento de la actividad económica también implica la desaceleración de lo que es la demanda de empleo. Y eso es un elemento importante a considerar, aparte de lo que es la desaceleración resultante sobre la recaudación tributaria. En esa medida consideramos que era fundamental intervenir a través de este programa justamente para dinamizar la economía, dado el círculo virtuoso que genera, ¿no? Una tasa de crecimiento más alta implica un mayor incremento en la producción y ventas de las empresas, las oportunidades de las empresas que puedan tener utilidades, pero también el incremento en la demanda de empleo, que depende de la necesidad de producción, y por supuesto el incremento en la recaudación tributaria. O sea, estamos hablando de que alguna aceleración en cuanto a la actividad económica como consecuencia de la aplicación de este plan, evidentemente genera un esquema de ganar para todos. Y de ahí, digamos, en que hay una serie de, repetitivamente, por mi lado, señalar que si mejoramos en la parte económica, si todos contribuimos a que esta recuperación, este plan se efectivice lo más pronto posible, definitivamente vamos a estar en una mejor situación todos. Cabe la posibilidad, así como, bueno, antes de anoche ha salido el reglamento o anoche el reglamento del bono alimentario, cabe la posibilidad de un segundo IANAPA y un segundo bono focalizado para la población, si se mantiene este contexto internacional complicado, ¿no?, de precios. Va a depender de varias cosas. Por ejemplo, así como el precio de los metales ha venido cayendo, el precio del petróleo también. Y entonces, en la medida que el precio del petróleo cae, obviamente el funcionamiento del Fondo de Estabilización de los Combustibles se hace mucho más fluido y evidentemente puede originar qué es lo que está pasando. Reducciones todavía pequeñas en cuanto a lo que vendría a ser los combustibles que están incorporados en el Fondo de Estabilización de los mismos. Ahora, recordemos que estas son proyecciones. Las proyecciones están basadas en determinados supuestos. Y por supuesto que tiene que haber una suerte de un balance de riesgos que está contenido también en el plan, que identifica los factores que podrían generar una recuperación, digamos, más mediatizada respecto a las cifras o números que se están presentando en el plan. O sea, cuando estamos hablando de proyecciones económicas, no hay que perder de vista que estas proyecciones se hacen sobre un conjunto de supuestos. Si esos supuestos cambian, obviamente las proyecciones también.
Hablando de el tema, ahora del tema previsional, ¿el MEF está evaluando elevar la pensión a los afiliados de la ONP? No, o sea, de principio no. Lo que sí está considerado es que en el caso de pensión 65 hay un incremento de 50 soles, eso está puesto ya. Pero el otro tema relacionado a la ONP, yo creo que tiene que ser sujeto a evaluación, porque no hay que olvidar que al final de cuentas lo que hace el Ministerio de Economía es administrar la escasez. Recursos limitados, necesidades ilimitadas. ¿Y eso qué significa? La necesidad de priorizar. Entonces habría que establecer en un orden de prioridades cuánto disponibilidad de recursos hay, por ejemplo, para poder aplicarlo en situaciones como lo que usted menciona. Pero con toda seguridad, si este plan funciona, definitivamente va a haber un efecto incremental sobre la recaudación tributaria y eso definitivamente puede servir, ¿no es cierto?, para que en un futuro cercano se pueda considerar algún incremento en el caso de las pensiones que tienen los afiliados a la ONP. Esta semana en el Congreso se ha puesto en el tapete nuevamente una eventual actualización del bono de reconocimiento, que finalmente es un tema que pasa por su despacho, actualizado en el 2001. Ese tema se podría analizar. ¿Qué opinas? Mira, lo que puedo decirles es que presiones al gasto van a haber, y no solamente por el lado de iniciativa del Congreso, sino por el lado de iniciativa del Poder Ejecutivo. Lo normal, lo regular, es que hayan presiones de gasto. O sea, lo digo un poquito con la experiencia tenida años atrás, porque tiempo atrás estuve como era viceministro de Hacienda. Y entiendo perfectamente, digamos, ese tema de administrar la escasez. Pero obviamente no se puede resolver todos los problemas en un ejercicio fiscal. Hay que establecer prioridades. Entonces, y esas prioridades, la atención de ellas, va de la mano con la disponibilidad de recursos. El tema de por medio es que por eso que insistimos que en la medida en que se plasme y se efectivice, digamos, este plan de reactivación, podríamos contar con mayores recursos tributarios. Pero insisto, sería absolutamente imprudente de mi lado que yo asegure, por ejemplo, incrementos, ya sea salariales, de pensiones, lo que sea, cuando todavía vamos a mirar cómo reacciona, digamos, la economía frente al plan de reactivación planteado. Por ahí usted ha heredado un fierro caliente que es Fonavi, también. En general, o sea, lo que quiero enfatizar es presiones al gasto, al mayor gasto va a haber siempre. Pero eso no implica que se efectivice, digamos, esas mayores presiones al gasto. Aquí hay un tema importante en el Ministerio y es que tenemos que ser fiscalmente prudentes, porque el déficit fiscal sí importa. Y un detalle, digamos, de este plan que es que escrupulosamente respeta los límites de déficit fiscal establecidos en la normatividad, así también como los ratios de deuda pública sobre PBI. Sería irresponsable de mi parte, por ejemplo, ofrecer una serie de ajustes al alza cuando todavía no cuento con los recursos necesarios para ello. Permítame que insista en el caso Fonavi. Bueno, entiendo lo que usted comenta. No obstante, la instalación de la comisión ad hoc, ¿no?, digamos, está a la vuelta de la esquina, según la PCM o su comunicado, permitiría o reiniciaría el pago. La gran duda que tienen los fonavistas es el MEF. Esa es la posición, que se pague el aporte del trabajador o la deuda completa. Yo diría que eso hay que evaluarlo en función de las proyecciones que hacemos a nivel de ingresos y gastos por acá. O sea, entiendo perfectamente que hay derechos generados por la ley, digamos, que deben ser cumplidos, pero la ley no me dice que tengo que hacerlo en un par de meses. O sea, puede haber una perfecta gradualidad en esas cosas, pero esa gradualidad inclusive tiene que estar sujeta o mirada respecto a la disponibilidad fiscal. En el papel se pueden resolver muchas cosas, pero como decía, si nosotros somos irresponsables fiscalmente, vamos a tener efectos negativos diferidos sobre lo que es el manejo de la macroeconomía y las finanzas públicas en específico. O sea, no niego, digamos, de que definitivamente hay que conversar de estas cosas, pero el hecho de conversarlas o que hayan presiones al mayor gasto no significa que esto se efectivice. O sea, podemos pensar en esquema de gradualidad como una especie de second best cuando hay este tipo, digamos, de presiones. Pero insisto, presiones al gasto hay y habrán siempre. El tema de por medio es cuánto esas presiones, digamos, pueden ser efectivizadas. Y ahí el tema de la prudencia fiscal, digamos, es central.
presidente anunció en su mensaje a la Nación que se iba a presentar en 6 meses una propuesta para la reforma del sistema previsional. Del MEF, ¿cuáles son los pilares fundamentales que te debería contar una nueva reforma previsional en el Perú? La sostenibilidad. O sea, si es que uno plantea reforma del sistema previsional, ¿cuán sostenible son las nuevas reglas de juego que regirían el mismo? Y eso es por un lado. Por otro, no olvidemos que cuando hablamos de lo que es la previsión social, estamos hablando de lo que es el interés de 2 de cada 10 trabajadores, porque actualmente 8 de cada 10 trabajadores son informales o subempleados, y para ellos no existe previsión social, no existe CTS, no existe prestaciones de salud o cobertura de servicios de salud, no existe nada de eso. Entonces creo yo que para poder pensar a nivel macro, no solamente hay que mirar, digamos, el caso específico de los ahorros previsionales, sino hay que ver qué pasa, digamos, con esos 8 de cada 10 trabajadores que no tienen acceso al sistema previsional alguno. Y en ese orden de ideas, eso me lleva, digamos, a pensar que cualquier esquema, ¿no es cierto?, de discusión sobre lo que es ahorro previsional implica primero mirar qué podemos hacer para que el mercado de trabajo se formalice. Yo diría que el tema de la discusión de los sistemas previsionales debería implicar previamente la discusión de qué cosas hacemos para formalizar o avanzar en la formalización de lo que es el mercado laboral, si no seguimos discutiendo sobre una élite de 2 de cada 10 trabajadores. Considerando que ustedes me refiero al MEF, ¿no? Parte de la Junta General de Accionistas de Petroperú, que es un tema que ha sonado mucho esta semana, y la reducción del grado de la petrolera. Usted ha señalado ayer ante los medios internacionales que no es partidario de que Petro pueda participar en otras etapas, específicamente en la explotación, que entiendo yo que es la posición que tiene la empresa en este momento y el MINEM, ¿no? Algunos viceministros pero principalmente el presidente de la República. ¿Cómo se contrapone, digamos, la posición de uno de los dueños de la empresa con, digamos, la voluntad del presidente de la República? Creo que como varias cosas al interior del Poder Ejecutivo, el presidente tiene la apertura de escuchar. Entonces, por lo menos en lo que a mí respecta, cuando despacho con el presidente, conversamos sobre temas de economía, iniciativas y cosas que pueden pasar o están por pasar. O sea, ahí hay una relación más o menos fluida. Eso es por un lado. Por otro, no hay que perder de vista también que para tomar decisiones, inclusive no necesariamente en una empresa pública, en una empresa privada también, se necesita información. Y hasta donde yo sé, por ejemplo, en el caso de Petroperú, el informe de parte de la auditora, que es Pricewaterhouse, me parece, todavía estaba por salir el día de hoy. Entonces tenemos que tener, ¿no es cierto?, conocimiento del informe, en este caso de la auditoría. Claro, esta es auditoría del año 2021, pero nos da una idea un poco del estado de situación financieramente hablando de la empresa. También sobre la base de esa información, poder pensar en cuáles alternativas, o qué alternativas podrían haber para el caso Petroperú. Pero en este caso específico, creo yo que la iniciativa de informar y de presentar alternativas viene de quienes están a cargo de la gestión. En lo que a mí respecta, digamos, formo parte de lo que es la Junta de Accionistas, pero Petroperú tiene un directorio, tiene un equipo de gestión, y de lo que se trata no es solamente de que señalen la dificultad que definitivamente se gatilló porque se atrasó, digamos, la generación de los informes de la auditoría. El tema ahí no solamente es presentar el problema por el lado de la gestión o de la administración encargada de la empresa, sino también opciones de solución u opciones, digamos, de resolución del problema. Finalmente, en el caso, por ejemplo, de esta reducción en la calificación, esto es simplemente ya la normalización de algo que había ocurrido desde el mes de marzo. En el mes de marzo, Standard & Poor's ya le había reducido la calificación. Y el otro tema importante es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con Fitch, ha confirmado lo que ya había señalado desde marzo, digamos, Standard & Poor's. Pero otro tema importante de considerar, primero, es que este tema de la volatilidad del precio del petróleo le ha generado una serie de problemas a una serie de empresas, que no es solamente Petroperú, estamos hablando de otras empresas petroleras a nivel latinoamericano.
Y la otra cosa importante, donde creo que hay un poquito de confusión, es, si bien es cierto, con esta calificación, esta rebaja, este downgrade por el lado de Fitch, respecto, digamos, a lo que vendría a ser a Petroperú como emisor, si bien es cierto, se sale del esquema de grado de inversión a grado especulativo, eso no equivale de que una empresa tenga, o sea calificada con grado especulativo, no equivale a bono basura. O sea, lo que se está diciendo diría yo con muy poco conocimiento, porque dentro de lo que es el grado de especulativo hay una serie de niveles. Y el nivel C es cuando ya se está como bono basura. Cuando se habla de bono basura estamos hablando de bonos que no son muy demandados en el mercado, sencillamente porque el rendimiento exigido, dado el mayor riesgo, es bastante alto. Pero lo que ha pasado con Petroperú no implica que llegue a una calificación como de C. Lo que ha pasado sencillamente se ha producido una normalización respecto a una calificación que ya le había dado Standard & Poor's, lo que no quita definitivamente de que hayan retos financieros para la empresa. Para comenzar, el tema de la refinería. O sea, el gobierno apoyó con 750 millones de dólares, pero para que funcione la refinería aparentemente se necesitan más recursos. Entonces, mal haría yo comentando, por ejemplo, sobre situación financiera de Petroperú, cuando no tengo los estados financieros o en todo caso los informes del auditor que debe conocerse hoy día o mañana. Entonces se necesita mayores elementos de información para ver lo que pasa, pero sin embargo, una posición muy personal es que primero Petroperú, digamos, tiene que resolver los problemas financieros que hay, que entiendo yo básicamente son de liquidez y no de solvencia. Cuando hablamos del problema de liquidez, lo que está diciendo es, los recursos van a llegar desfasados, pero van a llegar, digamos, en el tiempo. Cuando se habla de un problema de solvencia, ya estamos hablando de un problema estructural. Ahí no es que los recursos van a llegar después, sino sencillamente que no van a llegar. Y ahí estamos hablando de otro tipo de problemas. Entonces, para hablar de estas cosas con un poco más de detalle, me quería ver, para comenzar, digamos, el informe de la auditoría que creo que se entrega hoy. Ya para terminar, esta semana en la Comisión de Presupuestos usted mencionó que algunos congresistas habían agredido verbalmente a su persona, ¿no? Ayer justo la congresista Yarrow también le envió un oficio a su despacho mostrando su preocupación y que pudiera revelar el detalle de que los parlamentarios que lo habían ofendido. Si lo podríamos conocer, qué congresistas han faltado el respeto o en todo caso de qué partidos son, ¿no? Yo preferiría no ahondar en ese tema porque es lo anecdótico. Digo, anecdótico ahora, pero el hecho de llamar la atención en el mismo Congreso respecto al respeto que debe mantenerse, no solamente con los ministros de Estado, sino con cualquier persona, me parece que es un elemento básico para poder conversar entre personas que quizás tenemos una forma diferente, ¿no es cierto?, de pensar. El hecho de que haya alguien que piensa distinto que yo no me convierte en enemigo de esa persona, pero yo reclamaba el tema del respeto. ¿Y por qué? Porque se han dado circunstancias en las cuales eso se ha vulnerado, pero si la pregunta por parte de la congresista Yarrow es que yo diga quiénes fueron, cómo fue, en realidad ya es un tema que ya está por la parte del anecdotario. Lo importante es, en todo caso, que el hecho de que las personas, por ejemplo, congresistas y ministros, puedan tener, por ejemplo, formas distintas de pensar, no los convierte en enemigos. Además, el hecho del diálogo se rompe cuando ya no se respetan las personas. Y la expectativa que tengo a partir de lo que usted menciona es que este tipo de circunstancias pues no se vuelvan a dar. Lo otro, si yo entro al esquema de decir estas personas fueron y tal, es simplemente magnificar algo que perfectamente se puede acotar. Y es sencillamente la necesidad, ¿no es cierto?, y el derecho que tenemos todas las personas de merecer respeto, a pesar de que pensemos de manera distinta. Muy bien. Gracias, ministro.